Capítulo 3. Días agitados. Parte 3. Bien, después de eso, estaba prácticamente encerrado en una burbuja. ¿Sabes? Podía entender lo bajo y sucio que era lo que estaba haciendo y todo eso, pero es como si no me importara, más o menos, sí. Sinceramente, no eras muy agradable de ver en aquel entonces. Hubieras estado perfectamente justificado abandonarme en ese entonces. Entonces tú habrías sido general, no yo. Ese trabajo nunca fue lo mío. Además, nunca te odié ni nada por el estilo. Lo mismo ocurría con Kansis. Ya fuera un buen o un mal tipo, básicamente quiero tratar con la gente que me agrada. No. Siempre fuiste así de raro, lo sé, pero seguro que no necesito que me lo recuerdes. Los hombres compartieron una risa, Calgurio, el oficial delgado de unos 40 años, y Minitz, un hombre con un traje recién confeccionado. Estaban en el Club de Elfas, un local exclusivo solo para miembros ubicado dentro del laberinto. Era el escenario que habían elegido para recordar y discutir sus locuras pasadas, mientras probaban una amplia variedad de bebidas del club. Normalmente, el lugar estaba prohibido para todos excepto para una lista de miembros cuidadosamente seleccionada. Había que estar en la lista para entrar, y solo después de someterse a una serie de controles corporales y pagar la tarifa de entrada. Por lo general, nunca se les habría permitido poner un pie allí, pero después de la cumbre Tempistuarra Diagonal Imperio del otro día, se abrió a los oficiales imperiales de alto rango. Esa medida había sido sugerida por Rimuru, quien había dicho que quería dejar atrás esta guerra y construir una mejor relación en el futuro, y los dos lo sabían, por eso no habían dudado en aceptar esta oferta. Pero sí, ya sabes lo que pasó después de eso. Tomé el control de todo el ejército y aspiré a conquistar el mundo. Entonces esta nación nos venció y aquí estoy. Nos venció, suena como el desenlace de una pelea en el patio de la escuela. Para ser más exactos, ni siquiera pudimos oponer resistencia. Jeje. Sin duda, pero me alegro de haber podido verlo, ¿sabes? Ver por mí mismo que el emperador Rudra y la mariscal, o Belgrin-sama, no eran las personas más inimaginablemente poderosas del mundo después de todo. No veo cómo ese pensamiento puede hacerte feliz, pero si tú estás contento, yo me alegro. Entonces, ¿planeas reconciliarte con tu hermano? Minitz le dedicó a Calgurio una sonrisa autocrítica. Prácticamente tengo que hacerlo. Es el marqués que une a la nobleza. Con Masayuki-sama establecido como el nuevo emperador, es nuestro trabajo apoyarlo con todo lo que tenemos. Aunque Minitz nació en la familia de un noble marqués, se unió al ejército de todos modos, por el deseo de demostrar su talento. Esos talentos lo habían llevado hasta aquí, en gran parte debido al trato preferencial que recibió como noble de alta cuna. Aún así, no se podía negar la verdadera fuerza de Minitz. Nadie pensaba mal de él en absoluto, y cualquiera que lo hiciera recibía una lección en poco tiempo. Así que fue el hermano menor de Minitz quien acabó convirtiéndose en marqués, aunque no le gustaba mucho. De hecho, estaba resentido con Minitz por delegarle el trabajo, y todo el estrés que éste le provocaba. Calgurio se había enterado de eso hacía poco, por lo que se sintió aliviado al saber que su amigo quería arreglar las cosas. Para mí nunca fue posible llegar a un acuerdo pacífico, pensó. Minitz, al menos, tuvo la suerte de poseer una fortuna familiar y la libertad de utilizarla como quisiera. Sin embargo, tenía la fuerza para respaldar sus extravagantes hábitos. Si no lo hubiera hecho, él y su hermano habrían sido tildados de fracasados libertinos. Sin embargo, Calgurio dudaba que los dos realmente no se agradaran. El hermano de Minitz dijo que no era justo lo que había recibido en la vida, pero que cualquier otra persona habría hecho lo mismo. Era necesario alguien como Minitz para salirse con la suya y abandonar así su título nobiliario. Sí, contaré con su apoyo para eso, primer ministro Dono. Puede que Minitz hubiera eludido sus obligaciones como noble, pero como parte de la nueva administración impulsada por Masayuki, había sido nombrado primer ministro, uno de los puestos más poderosos de todo el imperio. La conversación entre Masayuki y Rimuru fue más o menos así. Ya sabes, estábamos en esa gran reunión y todo eso, y no quería causar problemas, pero cuanto más lo pienso, no hay forma alguna de que pueda ser emperador. Nunca he estudiado política y, bueno, está bien, lo hice en la escuela secundaria y esas cosas, pero eso fue simplemente hojear el libro de texto en busca de las cosas que necesitaba para el examen. Jajaja. ¿No tienes que preocuparte por eso ahora? No, por supuesto que no. Ya ves cómo estoy lidiando con esto bastante bien, puedes desempeñarte perfectamente en el papel. Estás siendo demasiado optimista, Rimuru, en serio, deja de bromear conmigo de esta manera. Ah, ah, ah. Estarás bien, estarás bien. Todos te ayudarán, tienes la expresión de, no es mi problema, más grande que he visto, eso,
y apuesto a que te alegra tener otro monarca amigable con quien puedes charlar. No, no, no. Además, como dije, tienes mucha gente en quien puedes apoyarte, ¿no? Como Minitz por allá. Creo que él sería bastante confiable. Minitz, sentado cerca, hizo contacto visual con Rimuru, un grave error. Estaba bastante seguro de que Rimuru estaba actuando completamente por capricho, pero, de cualquier manera, había destacado demasiado en esa conferencia para su propio bien. Al ser calificado como un hombre capaz por Rimuru, rápidamente lo asignaron como asesor de Masayuki, y eso, una vez que el polvo se asentó, había evolucionado hasta el puesto de primer ministro. Excelente, todo lo que Minitz podía hacer ahora era reír. Tenía a Masayuki personalmente suplicándole ayuda, y no era el tipo de cosa que simplemente pudiera rechazar. Además, a la hora de la verdad, a Minitz realmente le agradaba Masayuki. Era mejor que ser intimidado bajo la mirada de Belgrin todo el día. Esto, por supuesto, generaba un pequeño problema, el puesto de primer ministro ya estaba ocupado. Sin embargo, Minitz pensó que podría convertir a ese hombre en su asistente. El emperador tenía el derecho exclusivo de nombrar su gabinete, por lo que, si el actual primer ministro quería quejarse ante Minitz al respecto, estaría ladrando al árbol equivocado. Podría haberlo hecho de todos modos, por supuesto, pero a Minitz no le importaba. Había llegado a conocer gente muchísimo más aterradora en su vida, y si el viejo ministro le decía alguna tontería, simplemente lo llevaría en esa dirección. Sí. Supongo que esto funcionará con el tiempo. Había recibido una educación más que suficiente, como heredero de la familia de un marqués. Puede que no se diera cuenta, pero su actuación no fue nada insatisfactoria. Puede que a veces haya sido un trabajo duro, pero a los ojos de Minitz, era lo suficientemente capaz. Así que decidió devolverle el golpe de calgurio. No me haga reír, ministro del ejército Dono. Y le recordaré que usted es el único comandante de división superviviente que queda, así que tiene mucho trabajo que hacer. Bajo el emperador Masayuki, el ejército imperial sufriría una ronda masiva de reformas. Si Minitz asumiera el puesto de primer ministro en el gabinete, el actual se convertiría en viceministro. El ministro del ejército estaba en el mismo nivel. Masayuki no sabía mucho sobre gobernar, pero sí recordaba la importancia de tener un político civil supervisando los asuntos militares del país. Se lo mencionó a sus nuevos asistentes y eso se reflejó inmediatamente en el nuevo sistema. De hecho, lo único que dijo fue, ¿no necesitamos un ministro que controle el ejército? Él no lo ordenó y tampoco había postulado ningún tipo de gran teoría sobre un ministro civil que tuviera autoridad suprema sobre los militares. Como resultado, el ministro de las Fuerzas Armadas aún era seleccionado entre los comandantes del ejército, una interpretación un tanto sesgada de la idea, y ahora Calgurio era a la vez ministro y comandante del ejército. Esa era la preocupación detrás de la observación de Minitz, pero Calgurio se rió. No hay necesidad de preocuparse por eso. No tendremos una guerra por un tiempo, y, además, mientras yo dirija el ejército, no apuntaré mis armas contra ningún país extranjero. Esos eran sus sentimientos honestos y teñidos de resignación. Dada la geografía del imperio, ya no había estados vecinos con los que pudieran iniciar una guerra. La Federación Jura Tempest y el dominio de la reina demonio Milim estaban prohibidos, por supuesto. Luchar contra la nación armada de Dwargon en ese momento era impensable, los enanos los respaldaban en ese momento y necesitaban construir y mantener una relación amistosa y pacífica con ellos. Una invasión de las naciones occidentales con dirigibles era bastante plausible, pero era dudoso que el rey demonio Rimuru alguna vez lo permitiera. Realmente no les quedaba ningún adversario al que apuntar. Los únicos ya estaban dentro de sus fronteras, los poderosos nobles que controlaban los ejércitos regionales, quienes podrían no conocer su legitimidad y potencialmente podrían estar planeando rebeliones mientras hablaban. Ya hemos enviado un mensaje a todo el imperio. Los nobles deberían responder pronto, pero, ¿has tenido noticias de Krishna? Aún no ha hecho ningún movimiento notable. Todas las facciones de tu hermano han jurado lealtad al nuevo emperador, y creo que eso mantiene a las otras facciones bajo control por ahora. Bueno, incluso si los nobles respondieran, sería lo mismo. No creo que sean suficientes silenciar a los hijos del emperador ante Rudra, o a las familias con lazos sanguíneos. Estoy seguro de que, acabamos de enviar un mensaje de que el emperador Rudra ha fallecido, así que estoy seguro de que algunas personas asumirán erróneamente que se acerca su turno. Eso solo sucedería con el consentimiento de Belgrin-sama, por supuesto, pero, probablemente alegarán que la ley de la Casa Imperial ya no tiene fuerza y debería ser ignorada. Los tontos ni siquiera se dan cuenta de lo mucho que van a enojar a Belgrin-sama. Calgurio pensó que Minitz tenía razón. Francamente, la idea de que los nobles rebeldes se negaran a alinearse con este nuevo emperador no lo asustaba en absoluto.
Su victoria y la de Calgurio estaban prácticamente aseguradas. El verdadero problema era el golpe que recibiría la nación en términos de poder. El farsante que había tomado el lugar del emperador Rugra, no es que Calgurio pensara que lo fuera, dado que había estado sirviéndole toda su vida, había estado confabulado con un grupo invasor desconocido llamados agresores e intentó arrojar al mundo a la ruina. Habían luchado contra uno de sus líderes, un hombre que se hacía llamar Cornu, por lo que sabían muy bien cuál era la amenaza. Belgrind había venido para salvar el día, pero si no fuera por ella, todo el imperio habría caído. Después de todo, el ser que una vez había sido el emperador Rudra había querido poderes similares a los de un dios, no podían descartar la posibilidad de que intentara utilizar a la gente del imperio como peones en este esfuerzo. Por supuesto, nadie excepto unas pocas personas en el imperio, sabían cómo era el rostro del emperador, por lo que, si alguien afirmaba ser el emperador Rudra, podían simplemente rechazarlo a toda prisa. Después de todo, no era probable que el enemigo intentara algo como eso. El Rudra que conoció Calgurio nunca fue alguien que iniciara conversaciones diplomáticas con sus enemigos. Ciertamente ahora no es el momento para que la nación pelee entre sí. No, tienes razón. Pondré algunas sondas en ese sentido. Eso sería perfecto, gracias. Quiero reunir a los caballeros imperiales restantes y reorganizar la fuerza de guardianes imperiales de inmediato. Este sería el primer gran trabajo de Calgurio como ministro, y era más difícil de lo que él podría haber imaginado. Tenía que empezar, por ejemplo, por averiguar cuántos de ellos habían sobrevivido. Calgurio ni siquiera sabía exactamente a qué misiones estaban asignados los caballeros imperiales. Se desconocía su ubicación, por lo que, antes que nada, tenía que ponerse en contacto con todos ellos. Algunos querrían dejar la fuerza, sin duda. Krishna era uno de ellos. Prácticamente estaba adorando al rey demonio Rimuru como a un dios, y ya había declarado sus intenciones de dejar su puesto e irse a vivir a Tempest. Calgurio le había pedido que permaneciera en el servicio hasta que las cosas se calmaran. Era un hombre demasiado bueno para dejarlo ir, pero parecía dispuesto a desafiar esa orden en el momento en que tuviera la oportunidad. Fue Alman quien finalmente intervino. Es importante, le aconsejó a Krishna, que limpies tus propios desastres. Si te vas mientras el imperio aún está en un estado de caos, estoy seguro de que también entristecería a Rimuru-sama. Sí. Krishna gritó en respuesta. Ese fue un argumento bastante convincente, a Almandono. El único pensamiento en mi mente era que me habían salvado, pero necesito llevar la misericordia de Rimuru-sama a los oídos de todos los ciudadanos inocentes del imperio. Esa no era exactamente la reacción que Calgurio esperaba, pero Krishna estaba de regreso en su puesto y trabajando duro, así que lo dejó así. No tiene sentido detenerse en los detalles, pero Krishna estaba lejos de ser el único oficial que buscaba un cambio. Un porcentaje considerable de los soldados del imperio estaban empezando a expresar su deseo de permanecer en Tempest. Calgurio entendía sus sentimientos y no quería obligar a nadie a regresar, pero cualquier deserción adicional podría afectar la capacidad futura del imperio para luchar, por lo que claramente necesitaban reflexionar un poco sobre este tema. Un gran número de personas habían muerto en esta guerra, se lo merecían, más o menos, y no era un problema que valiera la pena repetir, pero eso no significaba que pudieran simplemente ignorarlo. Los únicos dígitos individuales que aún estaban vivos, por ejemplo, eran Bernie y Hibu, solo dos. De ahora en adelante, responderían directamente ante Masayuki y actuarían como sus guardaespaldas. Belgrind habría sido más que suficiente en ese frente, tal vez, pero sin duda serían útiles como asesores o contactos para misiones más pequeñas, por lo que la solicitud de Masayuki había sido aprobada. Calgurio consideró oportuno aprovechar todo esto para reorganizar la forma en que se creaban los guardianes imperiales. Dependería de cuántos guardianes supervivientes hubiera, pero no veía la necesidad de ceñirse al número establecido de 100. Tenía la intención de eliminar por completo el sistema de duelos de clasificación. Para él, no se debería permitir que los números sean tan importantes entre los soldados. Si eran lo suficientemente fuertes y absolutamente leales al emperador, no le importaba abrirles las puertas un poco más. Su plan requería desplegarlos en grupos de 3 en las ciudades del imperio, reforzando la defensa imperial. 3 en un solo lugar podrían no ser suficientes para derrotar a un agresor de alto nivel, pero de todos modos podrían ganar mucho tiempo. Lo ideal sería que mantuvieran una gran movilidad, cubriéndose unos a otros y brindándose respaldo. Sin embargo, el imperio tenía más de 100 ciudades, por lo que necesitaba mucho más personal. Sin embargo, las fuerzas regionales aún estaban intactas, razón por la cual los guardianes podían trabajar con ellas para cubrir los asuntos por el momento. De cualquier manera, los guardianes continuarían como una organización en funcionamiento, formada principalmente en torno a guerreros de clase iluminado manteniéndose alerta a futuros combates. Es una batalla cuesta arriba para los dos, ¿no?
murmuró Minitz mientras terminaba su bebida. Sí, respondió Calgurio. Pero, curiosamente, también parece que vale la pena. Esta fue una observación pasajera, pero lo decía en serio. Pensar que estaba trabajando para mejorar al imperio, en lugar de simplemente intentar ganar más influencia, hacía que los días fueran mucho más satisfactorios. Además, ahora que escuché los planes de Rimuru-sama, necesitamos restablecer el orden y estabilizar el gobierno de inmediato. Si nos tardamos, el resto del mundo nos dejará atrás. Con la aprobación de Rimuru y Masayuki, los trabajos de colocación de rieles ya habían comenzado. Probablemente en unos pocos años más, el imperio disfrutaría de un futuro en el que estaría completamente conectado a la red ferroviaria. Incluso lo poco que se había discutido en la conferencia hizo temblar a Calgurio, pero eso no era todo. Y ya sabes, ¿qué pasa con nuestro plan para gobernar los cielos del mundo? Quiero decir, ese rey demonio es ridículo. Lo dijo mientras todos estábamos bebiendo, pero supe que físicamente no puede emborracharse. Hablaba en serio cada palabra. Sí, Sando también estaba bastante emocionado. Incluso ofreció su ayuda personal para el proyecto. En realidad, es más un ingeniero que un soldado, así que estoy seguro de que ahí es donde residen sus intereses. Así que tendremos estos trenes mágicos, conectando a todas las naciones en la superficie, y luego comenzaremos a producir en masa nuestras aeronaves y construir un mercado estable para ellas. Es aterrador que a alguien como él se le ocurra, pero creo que podemos lograrlo. Después de todo, las únicas reparaciones que buscó después del fin de la guerra fueron los derechos sobre nuestro espacio aéreo. No pidió nada más. De hecho, ¿nos está ayudando a reconstruir? ¿Cómo podríamos rechazarlo? En efecto. Su Majestad Masayuki también dio el visto bueno, así que eso tampoco es un problema. Lo que más importa es lo que suceda en el futuro. Calgurio pensó para sí mismo mientras hablaba. Algo en Tempest simplemente no le cuadraba. Las palabras del rey demonio Rimuru, palabras que sonaban improvisadas sobre la marcha, se transformarían en planes concretos y ejecutables al día siguiente, o incluso más tarde esa noche. Al parecer, había considerado un plan para producir aeronaves en masa desde que supo que el imperio las tenía, pero estaba listo para proporcionar una base de I+D para el proyecto inmediato, lo cual era inaudito. Un piso completo del laberinto ahora servía como hangar para reparaciones y mejoras de aeronaves. Sando estaba pasando el mejor momento de su vida trabajando allí. Le habían dado rienda suelta para pedir cualquier material que quisiera sin preocuparse por el presupuesto, lo que le dio la costumbre de decir cosas como, así que, después de todo, el cielo existe aquí. Ya estaba entusiasmado después de sobrevivir a lo que había vivido, y esto solo aumentó su intensidad. Calgurio se puso celoso al ver todos los deseos de Sando cumplidos de esa manera, pero tuvo que animar a Sando. Tendría que trabajar duro si Tempest y el Imperio quisieran mantener lazos amistosos, pero hasta él. Era hora de discutir su futuro. La propuesta del rey demonio Rimuru ofrecía un amplio apoyo para mejorar la infraestructura en todo el Imperio. Después de haber sido derrotados, no había manera de que pudieran decir que no a eso. El Imperio ciertamente podía proporcionar su propia mano de obra, por lo que no tenían que depender de Tempest para todo. Los pensamientos de Calgurio eran muy diferentes a los de las naciones occidentales en ese frente. Mientras no se viera empañado por su propio deseo, era capaz de tomar decisiones inteligentes e imparciales. En esa línea, concluyó que lo que el imperio más necesitaba en estos momentos era la restauración del orden interno. El imperio no estaba en ningún estado de desorden, pero una vez que se conocieran los detalles detrás de su derrota, sin duda sorprendería a sus ciudadanos. Por supuesto, Rimuru sería visto como el odioso enemigo de cualquiera que hubiera perdido a su familia. Krishna y otros oficiales estaban trabajando para evitarlo, pero Calgurio también necesitaba abordar ese problema. Además, como señaló cautelosamente Minitz, los nobles más poderosos estaban haciendo movimientos de aspecto siniestro. Tendrían que dar la bienvenida a las fuerzas de Tempest en su imperio en aras del desarrollo futuro, pero no podían permitirse el lujo de permitir que eso condujera a disputas, sin importar que había una montaña de problemas que abordar. Sí. Pero ya sabes, Calgurio, ¿qué? ¿No crees que el rey demonio Rimuru lo pasa mucho peor que nosotros? Un momento de reflexión y Calgurio sintió que Minitz tenía razón. Les habían hablado de todos estos planes para el desarrollo futuro y apenas estaban empezando a dedicar horas para hacerlo realidad. Pero eso era evidente. Cosas como restaurar el orden y desarrollar tu país de origen no son cosas que haces porque te lo ordenan. Lo trabajas a diario porque quieres hacer de tu hogar un lugar mejor. Se enfrentarían a una batalla inevitable con los agresores en algún momento en el futuro, pero, como acaban de darse cuenta, no estaban tan nerviosos por eso. Mientras tanto, tenían demasiado trabajo que hacer,
enterrando y disipando cualquier ansiedad potencial. ¿Crees que está tratando de que no nos preocupemos por eso? Estoy seguro, sí. Pero quizás eso no sea todo. Podría ser que el rey demonio quiera encargarse de los agresores solo con su nación. Eso no los ve como un problema importante, pero, por supuesto que eran un problema. Pero el rey demonio Rimuru estaba más concentrado en sus grandes planes futuros que en cualquiera de esas cosas. Kalgurio y Minitz admiraban lo audaz que era como líder, y el rey Gazel probablemente sentía lo mismo. La forma en que Rimuru actuaba alrededor de ellos indicaba que no veía a los agresores con tanto motivo de preocupación. Tal vez era solo un engaño, o tal vez él realmente se sentía así. Kalgurio sí pensó que solo estaba tratando de evitar que aquellos bajo él se preocuparan de más, pero, aún así, tenía que estar de acuerdo con Minitz. Si está pensando seriamente en enfrentarse a los agresores él solo, tendremos que encontrar una manera de ayudarlo. Como mínimo, debemos impedir cualquier intento de revuelta interna. No podemos permitir que nadie lo arrastre así. Kalgurio estaba dispuesto a servir a su líder. Entonces los dos abandonaron el club después de beber durante aproximadamente una hora. Al día siguiente, subieron a Masayuki a su palanquín y partieron hacia casa. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.